Lo que se pide es que a los 5 días... Sí. Lo primero que se pide es que queremos educación sexual integral para decidir. Está claro, sí. No nos Algo dan, que desde hace porque muchísimo tiempo se está pidiendo y no se da. Es muy importante que la gente Sin dudas. sepa que ahora que pedimos el derecho al aborto, porque no defendemos el aborto, insisto, defendemos el derecho de las mujeres a decidir. Ahora que pedimos el derecho, la Iglesia Católica, la cúpula, nos contesta, ay no, pero lo que se necesita es la educación sexual integral. Seguimos en M20, veíamos un poco el informe de algunas cosas que ya sucedieron acá en el piso cuando hablamos de todo lo relacionado con el aborto y este proyecto que, bueno, que ya tuvo muchas novedades en la jornada de hoy, que mañana va a ser un día largo, y para eso las tengo a Vanessa Galiardi y Janet Cisneros, que son integrantes de la Junta, en este caso de las chicas de izquierda, y bueno, las tengo acá para hablar un poco de todo lo relacionado, ¿no? con esta situación. ¿Cómo les va? Bien, acá estamos. ¿Cómo están? Me imagino que ansiosas, ¿no? Pensando en todo lo que va a ser en la jornada de mañana. Sí, estamos muy ansiosos, el frío nos golpea, vamos a tratar de hacer muchas mañana porque estamos en los momentos decisivos, estamos en los últimos indecisos, hoy estaríamos arriba en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, pero tenemos expectativas de que si mañana logramos ser las cientos de miles que esperamos ser, podemos que esos 16 que están indecisos vayan a favor nuestro, porque los últimos que se han definido han sido a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, claro, estamos ahí peleando para que sea así. Es muy, perdón, sí, es muy importante saber que el movimiento de mujeres y la sociedad de conjunto ya se pronunció, y se pronunció a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Fuera personas que quizás estuvieran a favor del aborto o no, ese es otro debate completamente diferente, pero en la calle, en las provincias, en la nación, se demostró que la gran mayoría, incluso hoy había una encuesta en muchos medios que hablaban de eso, ¿no? De que más del 50% de la población está a favor de la legalización del aborto, que habría un 30 y pico, 40 en contra y que el resto está indeciso. Bueno, eso es lo que nosotras mañana queremos demostrarle en la calle frente al Congreso, a los diputados y diputadas que tienen que legislar, que más allá de las brutales presiones que están sufriendo de algunos sectores, la mayoría de la población les pide que legislen para que no haya más abortos clandestinos y que no haya más mujeres muertas y cuerpos gestantes muertos por abortar clandestinamente en las peores condiciones. ¿Ustedes tienen cifras aproximadamente de cuántas chicas son las que terminan muriendo por hacer los abortos clandestinos? Nosotras estamos hablando, al ser un mercado clandestino, claro tiene que no la son números imposibilidad de exactos, que... por supuesto. Claro, totalmente. Pero nosotras estamos hablando hoy cerca de unos 600.000 abortos al año. Eso implica que el 10%, ¿cómo sacamos ese número? Porque el 10%, dicen los médicos, está internado, esos 60.000 internaciones al año. Y en ese margen tenemos una muerta cada día y medio, decimos nosotros. Cada día y medio. Una cada día y medio, producto de una situación que es evitable porque es un problema de salud pública, que como bien decía el informe y nuestra compañera Vilma Ripoll, tiene que ver con una cuestión de educación sexual, de política integral sobre cómo afrontar el problema de la sexualidad. Mañana, ¿cuántas actividades va a haber? ¿Cómo se va a desarrollar la jornada de mañana? Que, bueno, va a ser determinante, por supuesto. Bueno, tenemos, por empezar, vamos a tener un escenario central donde va a haber durante todo el día un festival, que van a haber diferentes bandas, Las Cocas, va a estar, bueno, ahora me recuerdo y te digo. Sí, por favor. Pero y después va a haber carpas de la campaña, donde va a estar en una la sesión en vivo del debate en la Cámara, y en la otra va a haber talleres durante todo el día de educación sexual integral, del cual acá mi compañera va a formar parte, de disidencias y transgéneros, que son uno de los sectores también bastante afectados y discriminados en esta problemática, así como de cada uno de los aspectos y de los sectores que integramos la pelea por el derecho al aborto. Y ya pensando en lo que había sido el día de hoy, que bueno, fue un día muy novedoso, ¿no? Que se obtuvo el dictamen, pensando justamente en lo que se terminó de desarrollar en la jornada de hoy, para el televidente que capaz todavía no entiende o no está al tanto, ¿cuáles son los puntos importantes que se tocaron pensando en mañana, puntualmente, con este dictamen? Mira, en primer lugar, lo que se plantea en el dictamen es la posibilidad de cualquier mujer o cuerpo gestante de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito en una institución
un hospital o las obras sociales también. Que es obligación para las obras sociales. Sí, sería obligación también. Hasta la semana 14 inclusive de gestación. Bien. A partir de ahí sería legal, esto sería gratuito, esto te lo quería decir. Y nosotros tenemos desde Juntos Hacia la Izquierda algunas dudas y algunas objeciones en relación a varios otros puntos que tiene ese proyecto. Bien. En primer lugar, el tema de la objeción de conciencia, porque este proyecto permitiría que aquellos profesionales que no quieren, por una cuestión de conciencia hacerlo, ética, digamos, objeten. Lo importante es que no hay una objeción de conciencia institucional, o sea que toda institución debería resolverlo. Pero sí, nosotros sabemos que muchos de los profesionales que hoy en día objetan conciencia en los hospitales públicos lo hacen también porque es un gran negocio privado. Claro. Porque que no pasa por una cuestión ética, sino ya por otro lado. Total. Absolutamente, que tiene que ver con que es un gran negocio. Por eso también los números que se manejan de los abortos, de cuánto sale un aborto, son muy altos. Y no es que si fuera legal saldría lo mismo. Claro. Porque el punto de que sea clandestino hace que los precios se eleven muchísimo. Además, con misoprostol sería muchísimo más barato también. Por otro lado, hay un punto que queremos que mañana se efectivice, que tiene que ver con la posibilidad de los adolescentes a definir sobre sus cuerpos y a poder definir que quieren hacerse un aborto sin que los padres le den el consentimiento legal. ¿De qué edad estamos hablando ahí? Porque imagino que cumple un requisito importante, ¿no? La edad, por ejemplo, una chica de 13 años, ¿sí? Que quiere abortar. El proyecto contempla eso. El proyecto contempla a partir de los 13 años que pueda acceder, poniendo por delante que la mayoría de los casos de embarazo a esa edad, sobre todo, tienen que ver con violaciones intrafamiliares que impiden que una compañera pueda denunciar esa situación o que la familia lo niegue, y entonces necesita una autonomía para poder decidir qué hacer en esa situación. Por hoy una chica de esa edad, de 13 años, por ejemplo, que por algún motivo quedó embarazada, podría abortar por cuenta propia. Con el dictamen por mayoría que salió hoy, sí. Bien, y si fuera menor, también en el caso que fuese... No, si fuera menor necesitaría sí o sí un acompañamiento para poder, Perfecto. Y hablando de que es hasta las 14 semanas, ¿no? de gestación, también se habló mucho, me parece, en el dictamen en relación a algunas excepciones que se pueden desplazar esas 14 semanas. ¿Cuáles serían? De hecho, el proyecto original que presentamos desde la campaña contemplaba la despenalización de manera integral, ¿sí? O sea, hasta el máximo posible recomendado por los médicos, mientras que no entre en riesgo la salud del cuerpo gestante. Claro. Hay una modificación ahí en el dictamen que implica esto, que a partir de la semana 14 no está despenalizado. Solo va a ejercer como ejerce hoy en el Código Penal, que es en caso de violación, de inviabilidad del feto o de que corra riesgo la salud psicológica, física o social de la madre. O sea que hay excepciones en donde las 14 semanas no son tan exactas, dependiendo de cómo sea el caso. Se habla mucho durante todo este tiempo de, obviamente, el papel de la Iglesia, que influye mucho, pero también se habló mucho relacionado con supuestos aprietes, incluso algún que otro representante del gobierno o similar dijo, ¿no? que se sufría este tipo de aprietes. ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto? ¿Si vivieron algo relacionado? Mira, es terrible. O sea, nosotros sabemos, de hecho, en algunas provincias, la presión se sufre mayoritariamente en las provincias, y en algunas provincias, hasta en la misa principal del domingo, han leído nombre por nombre los diputados de esas provincias que iba a votar a favor, como manera punitiva y como manera de decir, estas personas van a pagar el costo. O sea, que gente de la Iglesia nombró uno por uno quiénes iban a ser las personas que iban a estar votando en contra. Total. Y de hecho, la persecución a nuestra compañera Vilma Ripoll por haber dicho que ella había acompañado que más de 500 mujeres no estuvieran expuestas a la muerte fue impulsada por Aguer, que después tuvo que renunciar, digamos, producto de la presión social, pero fueron impulsadas fundamentalmente por sectores eclesiásticos también. Y en relación a eso, imagino que es un tema más que complicado, porque aparte se mete la ética, que obviamente cada uno puede respetar cualquier, digamos, religión, y es totalmente lógico, pero bueno, pero entra en juego esto que por momentos se va de un límite a lo que termina siendo más que respetar una religión, justamente una especie de apriete o algo parecido.
Sí, ahí nosotros creemos que tiene que ver fundamentalmente con la ligación que tiene el Estado argentino con la Iglesia Católica. O sea, ahí necesitamos, desde el movimiento de mujeres y desde las diferentes reivindicaciones que hacemos, la no injerencia de la Iglesia en la mayoría de nuestros derechos, y eso tiene que ver con que está fuertemente ligada al Estado, sobre todo financieramente, sobre incluso la ley que están impulsando de la objeción de conciencia, favorece en algún sentido a la Iglesia Católica, aunque además les dé también remuneración económica a las otras iglesias. Y esta injerencia de la Iglesia en un montón de discusiones se ve cuando se ata la discusión del aborto a la primer parte, que es la educación sexual integral, digamos. La triple consigna de la campaña empieza por educación sexual. Claro. Ahora, hay una ley que no se termina de cumplimentar justamente porque la Iglesia se metió y batalló terriblemente esa ley. Entonces, desde el 2006 está la ley ESI, que es nacional, pero que en uno de sus primeros artículos lo que dice es que eso se va a ir implementando a medida que las provincias puedan y como las provincias y las iglesias y las instituciones educativas puedan. Entonces, cuando discutimos que efectivamente hace falta más educación sexual para no elegir un anticonceptivo y no tener que llegar a la situación de tener que abortar, en muchísimas escuelas está prohibido hablar de anticoncepción. Claro. En muchísimas provincias se da como obligatoria catequesis. Entonces, son cosas que están íntimamente ligadas. Totalmente. Claro. Tal cual. Por eso pedimos que el Estado sea laico, que la educación efectivamente sea laica y que haya presupuesto para implementar la educación sexual integral. Y es uno de los miedos de muchas personas que están en contra a este proyecto, que dicen que, bueno, que una vez que el aborto se despenalice, como que va a ser regular, ¿no? Que muchas personas van a ir y van a terminar abortando como si nada. Mujeres, bueno, ustedes obviamente están explicando que parte de que esto no sucede, no va a suceder o no debería suceder es mediante la educación sexual. Esa es la manera. Totalmente, y además no es real eso, porque no es que las mujeres opinan que es un paseo ir a abortar a una institución, digamos, no tengo nada mejor que hacer, voy a ir a abortar. La verdad es que no. Pero además porque el primer contacto con esa mujer que puede querer abortar y que necesite abortar y que sea un aborto legal, puede servir también como forma de hablar, que el médico tratante o la médica tratante pueda orientarla, pueda explicarle cuáles son los métodos anticonceptivos que la próxima vez deberían usar, otorgárselos en la institución en la que se está atendiendo. Entonces, sirve también como forma de prevenir, poder atenderse en un lugar salubre, que te brinde toda la información. Tal cual. Ahora, pensando en cómo es hoy por hoy el proyecto, cómo se supone que sería si no tiene modificaciones, y comparándolo con ejemplos que tenemos cercanos de otros países donde bajó, ¿no?, la tasa de mortalidad, o las chicas que fueron muriendo porque se hacían clandestinamente. Y la cantidad de abortos también bajaron, porque el Estado se vio esto que dice, ¿no?, responsabilizado de acompañar de otra manera. ¿Es similar, en definitiva, al proyecto, cómo sería hoy por hoy el aborto si se llega a despenalizar en Argentina en comparación con estos países? Hay similitudes y hay diferencias. Hay países donde son las mismas cantidades de semanas, hay otros donde no. Tenemos el caso de Canadá, que es a determinación del médico, y hay otros casos donde es legal con el Código Penal que lo teníamos nosotros, nada más que en realidad el Estado se hace cargo de la salud de una manera seria, no como en nuestro caso, que el Estado no se desentiende la mayoría de las veces de la salud de las mujeres. Bueno, chicas, muchísimas gracias por venir. Una sola cosa, mañana, queremos convocar a todas, tenemos que ser miles. ¿Cuántas personas esperan? Esperamos ser miles de miles para efectivamente lograr que se vote. Estamos voto a voto, entonces va a ser fundamental que se escuche nuestro grito, y contarles también que desde el MST y Juntas de la Izquierda vamos a tener un gazebo con publicaciones, volantes. Bueno, vengan a discutir con nosotras también, que tenemos un montón de propuestas para hacerles. Chicas, buenísimo, fue un gusto tenerlas acá y gracias por venir. Vamos a estar atentos, por supuesto, como todos los argentinos, para ver cómo se desarrolla la jornada de mañana. Muchas gracias por venir.